Namaste, te doy la bienvenida a una nueva entrevista sobre marketing y emprendimientos conscientes. Hoy hablamos con Lucía Liencres, fundadora de The Class Yoga. Espero que disfrutes de la conversación tanto como nosotras. Namaste, te doy la bienvenida a una nueva entrevista, a una nueva conversación. Soy Hansika, para que me ubiques, y en estas entrevistas estamos hablando sobre marketing, comunicación y emprendimiento para los sectores y ámbitos del yoga y las terapias y demás. Y hoy estoy muy contenta porque tenemos con nosotros a Lucía Liencres. Buenos días, Lucía. Hola, buenos días, Hansika, ¿qué tal? Muy bien, muchas Gracias gracias. por la invitación. Gracias a ti por tu tiempo. Luego hablaremos un poquito más, pero Lucía es profesora de yoga y también emprendedora, porque tiene una escuela online que se llama The Class Yoga, donde podéis encontrar un montón de clases y demás. Luego nos detendremos un poquito más en eso. Está especializada en Ashtanga, en Rocket, en Vinyasa, y hace ya muchos años que, después de su canal de YouTube, pues desarrolló esta escuela online. Así que Ujú. nos va a dar un montón de informaciones y consejos sobre cómo es esto de emprender con el yoga. Eh, Lucía, ¿cuántos años hace que trabajas como profesora de yoga y cómo se te ocurrió emprender y dedicarte a dar clases online? Porque esto lo vemos mucho ahora, sobre todo después de la pandemia, pero en su momento pues era bastante novedoso. Cuéntanos. Ujú. Bueno, pues yo empecé a practicar hace ya como 14 años, creo, más o menos, sí. Y a la vez que empecé a practicar, fue, bueno, con una tía abuela mía que hacía yoga de siempre, mi bisabuelo era pintor de mandalas, entonces todo, como que ahí algo tenía yo en mi ADN que me llegaba hasta ahí. Y desde la primera vez que asistí a la primera clase, así totalmente de forma casual, me encantó, me transformó y no fue, o sea, fue como una semillita que se implantó ahí en mí, pero yo no fui consciente hasta que empecé a ir a más clases de yoga, de lo bien que me venía, de lo que me enganchaba y de que sobre todo como que despertó esa conciencia en mí de, oye, tengo que cambiar, ¿no? O sea, yo era abogada y nunca me gustaba lo que hacía, siempre estaba como buscando, o sea, no quería estar en mi zona de confort y lo sabía perfectamente, pero buscaba y no había nada que me daba como esa solución de es por este camino. Entonces el yoga es el que cada vez que practicaba como que yo tenía más seguridad en mí misma, empecé a escucharme, a confiar en mí, ¿no? Y en lo que mi cuerpo me decía. Y hice mi primera formación de yoga súper al muy poquito tiempo de empezar yo a practicar. Y no la hice porque quería ser profesora, sino porque me pasaba lo que creo que le pasa a mucha gente y es que te pones a buscar información en internet, y te pones a preguntar o a comprarte libros y realmente pues los libros no sirven para mucho cuando todavía no tienes mucha idea, ¿no? Yo siempre digo, no os compréis libros de yoga porque lo único que van a hacer es liaros más, ¿no? Hasta que no hayáis tenido a alguien que os explique, ¿no? Y que se entienda. Entonces, como que para mí el principio fue como empezar un poco la casa por el tejado, pero realmente ahora sí que tiene todo el sentido, porque también es verdad que hice una formación que tampoco me encantó, pero bueno, fue como esa semilla que me permitió empezar y empezar a investigar y fiarme de ese proceso y poco a poco pues empecé a conocer a maestros que sí que me gustaron mucho, disciplinas, probé muchas y fui como encontrando como ese punto y eso, y decidí muy rápido dejar mi trabajo, salir de mi zona de confort y empezar a dar clases. Y es verdad que mis clases fueron como muy de principiante en mí, porque yo llevaba muy poquito tiempo practicando, pero lo veía tan claro y lo tenía como me hacía tan feliz
que me lancé. Y a ver, todo esto obviamente no ha sido así como tan fácil y de un día para otro y me da igual la vida y qué fácil todo y lo hago así tan... Ujú. No. ¿Cómo ocurrió? Fue que, bueno, yo trabajaba en una multinacional. Como te he dicho, pues no me gustaba mi trabajo, pues típico trabajo como en la rueda que está casi Ujú. todo el mundo y no lo piensa mucho, ¿no? Igual se tiran toda su vida trabajando tantas horas en un sitio que a lo Sí. mejor no te llena, pues yo era Que una de igual esas. levantas la mirada del ordenador y ves tus compañeras y compañeros y dices, ay, o no, o ves personas que están Sí. más adelante en el camino de la carrera profesional que tú estás haciendo y dices, no sé si yo quiero esto, ¿no? Yo era abogada también, No, yo... ¡Ah, así que qué sí, fuerte! ¡Ay, sí, qué bueno, qué bueno! Qué bueno. No, pues yo lo tenía claro, pero claro, cuando no sabes hacia dónde ir, tienes claro que también quieres pues tener tu independencia, necesitas dinero, necesitas vivir en una sociedad. Entonces, hay veces que estás ahí en esa rueda que quieres salir, pero no sabes ni idea de hacia dónde, o sea, ni idea, ni idea, ni idea. De hecho, yo antes de empezar a hacer las formaciones y todo esto, estaba tan perdida en realidad que intentaba buscarle como la solución, la salida y demás, y me matriculé en medicina, que yo era como otra de las cosas que había querido hacer cuando era pequeña, y me acuerdo que mi padre me dijo, anda, pero eso a ti no te gusta estudiar. Y ya como que me lo quitó de la cabeza, pero lo seguía teniendo en la mente, y luego por unas circunstancias, pues al final no lo hice. Pero bueno, al final el yoga es otro tipo de medicina, ¿no? claro. Alternativa y de hecho también súper, incluso más potente, diría yo, ¿no? Que la medicina de la conciencia. Como que Entonces, quizá no era tanto la medicina propiamente, sino esta parte total, de brutal. aportar y de, ¿no? De dar unos Sí, recursos buenos a las sí. personas. Y entonces, nada, yo estaba ahí dándole vueltas, ay, pues el yoga me gusta, además, tal, quiero hacer esta formación, pero no para nada, para dedicarme a ello. Y cuando la terminé, empecé a dar algunas clases, pero muy así, pues después del trabajo, a alguna Mm, amiga claro, o pues, así como muy esporádicas. Y es verdad que me sentía súper bien y decía, joder, me salía como súper feliz y súper contenta. Y me encantaría dedicarme a esto en el fondo, tal, pero no tengo ni idea. Pero bueno, lo hacía como un poco idealista, ¿no? Como, ay, en un futuro sería tan guay. Y me acuerdo que bueno, mi marido, en ese momento, él siempre ha sido emprendedor y entonces él trabajó pues como la sociedad en la que vivíamos, pues en un banco en Londres, y era como lo socialmente mm, genial, aceptado, los padres súper felices y súper contentos, pero él es verdad que desde pequeño ha sido más rebelde en ese sentido. Entonces duró muy poco y dijo, yo no quiero tener un jefe. Empezó a hacer páginas web porque él es ingeniero informático y se dio cuenta que es que haciendo 3 páginas web ganaba mucho más dinero que siendo banquero en Londres, que es ya. como que parece, y dijo hasta luego y ya y lo dejó. Y es verdad que él siempre pues ha estado emprendiendo, creando empresas, algunas le han ido bien, otras le han ido mal, pero siempre ha tenido como ese espíritu emprendedor y muy trabajador y muy de ir a por lo que él quiere hacer y no a lo que la sociedad quiere que haga, ¿no? Y entonces me acuerdo de una frase que me dijo, Lucía, me dice, pues si te gusta el yoga, ¿a qué esperas? Hazlo ya. Y yo, ¿pero qué dices? ¿Pero cómo? Pero no". Me dice, a ver, fluye, pero ten un plan, vamos a organizar, vamos a Claro, tener un plan para dedicarte a algo, tienes que hacerlo al 100%. Bueno, eso si quieres ya, igual luego lo hablamos más adelante de cómo tenemos que hacer un emprendimiento, o bueno, según las preguntas que tengas tú preparadas, lo que quieras, pero que tampoco me quiero enrollar ahora en eso. Pero sí que me dijo, es que eres un número más, o sea, tú estás en una empresa, en una multinacional que te hacen sentir importante, pero es que no lo eres. Y dices, si tú eres una persona que eres trabajadora, que te tomas las cosas en serio y tal, y encima te va bien en algo que no te gusta, pues ¿cómo no vas a probar algo que te encanta? claro, Como estás loca. Y si no, y digo, y si no sale bien, pues vuelves. claro. Y yo, pero ¿cómo? Pero igual luego no quieren que vuelva, pero ¿cómo? Pero me voy a morir y me voy a quedar debajo de un puente sin dinero. Y ese Sí, miedo que sí, sí. tenemos tan grande, realmente cuando lo llevas a la tierra es como, a ver, que ni somos tan importantes, la vida es larga, te tienes que dedicar a algo que te guste, que te llene. Si se te da bien algo si se te da bien algo que no te gusta nada, ¿cómo no se te va a dar bien algo que te guste un poco?
Y sobre todo si O estás por en lo el menos darle punto la ya oportunidad, de que has encontrado algo que te hace vibrar, que el que cuerpo es te lo que más dice difícil, esto, sí, que estoy súper a sí, gusto, que sí, las 100%. personas me dan buen feedback. Es Mm, distinto cuando no sabes qué hacer, sabes lo que no quieres, pero no sabes lo que sí. Ahí es un poco más complicado porque, bueno, mm. ¿cómo descubres el qué? Y aún Pero así cuando yo lo tienes siempre claro, digo, mm, total, y aún así yo siempre digo, siempre hay cosas que te van a gustar más que otras, entonces las que son que no, descártalas de verdad, aunque estés claro. en ellas en ese momento, o sea, Mm. fuera. Mm. ¿Y cómo empezaste? Porque en esa época estábamos en un modelo, sobre todo aquí en Europa o en España, de clases presenciales. ¿Cómo se te ocurre a Sí. ti ponerte a ser youtuber, de abogada de multinacional, Bueno, no, es que completamente vivir? Lo de YouTube llegó mucho más tarde. Empecé, lo primero que hice fue clases así como un poco por mi cuenta, pues a amigas y demás. Luego empecé en un centro de yoga y en el centro de yogas estuve como un par de meses o tres dando alguna clase por la tarde. Y de ahí, como empecé como ya a sentir que había más gente, no sé qué tal, y luego de repente el dueño de un gimnasio me ofreció alquilarme una sala, entonces me ofreció un acuerdo que la verdad que me venía muy bien porque yo no me arriesgaba nada de dinero y era que yo le daba un porcentaje de las personas que yo llevaba. Ujú, Entonces así estuve como un año en un gimnasio, hasta que de repente es verdad que la sala daba muchísimas clases, tenía un montón de alumnos y demás, y ahí yo decidí abrir mi centro de yoga en Madrid, ujú, que fue un poco una idea como muy loca que yo para nada quería, lo iba a hacer con una profe, la profe cuando íbamos a firmar el contrato de arrendamiento ese mismo día me dijo que mejor que no. Y yo fui como a celebrarlo diciendo, bueno, qué bien, y así ya no lo hago, y me quito esa presión. Y ahí mi marido volvió otra vez y me dijo, lo haces tú sola, pero lo haces. Me dice, es que ya tienes lo que hay que tener. Me dice, las clases, te encanta el yoga, tienes ya los alumnos. Me dice, lo haces. Y ahí fue cuando lo abrí el centro de yoga y lo tuve hasta hace 2 años, que lo cerré porque me fui de Madrid, que es verdad que lo tuve también un poco a la distancia porque yo he estado 6 años más o menos viviendo en Tarifa y ahora estoy en Marbella, que llevo unos meses, pero yo iba y venía, vivía como entre Madrid y Tarifa y tenía el centro de yoga y hasta hace 2 años que lo decidí cerrar, que tuve a mi segundo hijo y ya era como inviable la gestión y todo y ya era ujú. como que no. Pero tuve eso y luego lo de YouTube, eso fue como muy también otra vez tirada por mi marido de tienes que Es un hacer super las coach, tu clases. marido. La verdad que sí, porque es verdad que yo hubiera sido más la parte yogi esa que dices tú de, ay, de clases de yoga, qué bonito es todo esto, pero es verdad es que si no tienes la otra, ¿quién te paga el alquiler de tu casa? ¿Quién Claro, paga el cole de los niños? claro. ¿Quién te permite no dar 20 clases al día? Que es como yo empecé, ¿no? Que yo me acuerdo que soñaba dando saludos al sol y de Sí, repente me despertaba y decía, mierda, acabo de dar otra clase. Acabo de dar otra clase, digo, no descansa ni sí, por la sí, noche. Daba sí, clases sí, desde sí. las 7 de la mañana a la última hora a las 8:30 de la tarde y me encantaba y todo, pero era súper agotador y lo tenía totalmente desequilibrado. Pero bueno, al principio también es normal. Sí, sí, Pero sí. también encontrar ese equilibrio me parece también lo más difícil dedicándote al yoga y supongo que con otros trabajos también, pero en el yoga es muy, muy difícil encontrar ese Bueno, y equilibrio. porque a diferencia de otros trabajos no es algo que puedas hacer o que sea aconsejable hacer durante 8 horas seguidas. O, No, ¿no? Es como que no, no no, es no, 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 no. casi No, que tú tienes que menos es estar más. bien, Y tú tienes que estar además, bien. si tú empezaste porque te gustaba practicar yoga, ¿no? Que es el perfil típico, pues empiezo a trabajar porque me gusta tanto y me llena tanto esto para mí que lo quiero compartir con los demás. Pues si dar Ujú. clases te supone no poder practicar, bueno, quizás hay algo que ajustar. Mm, Yo tuve una temporada larga así y también de mucho estrés y mucha ansiedad, que ahora lo he sí. convertido en ese estrés y ansiedad, pero también es más ya por la gestión también de mis hijos y demás, pero es otro tipo porque es el que yo quiero tener, ¿no? Y al final Mm, pues es mm. gestionarte tú es otra cosa, ¿no? Pero es verdad que ahí, aparte que yo tenía lo de
al principio el síndrome del impostor muy grande de pensar que estoy como que digo, ¿qué hago enseñando yoga si yo en realidad tampoco tengo ni idea? O sea, un poco primero esa parte que también es, creo que le pasa a mucha gente, ¿no? Cuando empiezas algo tan nuevo y tan amplio, tan vasto y algo que empiezas a investigar y cada vez ves que tienes más dudas, que tienes todo Sí, menos cuanto más atado, ¿no? sabes, más te das Y cuenta que no sabes. que menos, Sí, ¿no? Y entonces primero para empezar eso y luego también la parte de eso, de dar muchas clases y de olvidarme de mi práctica y de decir, joder, pero es que no estoy en equilibrio, ¿no? No estoy encontrando como ese momento para estar yo, para dedicármelo a mí y estoy como en un contracorriente en el que no puedo decirle a nadie que no porque necesito el dinero, también necesito que la gente venga a clase. Luego también ver que hay clases que de repente, pues al principio viene una persona, vienen dos personas, también preguntarte, ¿lo estoy haciendo bien? ¿No? ¿Merece la pena? ¿No? También eso, ¿no? ujú. Que también pasas por ese lado, ¿no? Y bueno, ha sido todo ese camino hasta que ahora mismo, por ejemplo, estoy en la parte, pues haciendo todo ahora mismo online, pero también hago cosas presenciales, pero porque hago formaciones, entonces las formaciones sí que las hago esa parte con los alumnos presencial, pero es verdad que de alumnos así como normales, ¿no? Como que no son de formación y demás, lo hago online, pero sí que con un objetivo como que tengo ahí el futuro de quizá más adelante volver a hacer presencial, ¿no? Pero también desde otro punto y sin ninguna prisa, ¿no? Y sabiendo haciéndolo como tengo que hacerlo, ¿no? Como que Ujú. mm, Eh, Ahora que has hablado del síndrome del impostor, ¿qué hiciste? Aunque quizá en el momento en que lo hacías no estabas consciente de esto lo hago para vencer el síndrome del impostor, pero quizás algo que tú a tiro hecho, a tiro pasado, te das cuenta que eso te ayudó a vencer como esas barreras o esas limitaciones. ujú. Pues mira, hay una frase que esa no me la sabía hasta años después, pero luego la entendí y no sé dónde la vi, pero decían fake it until you make it, ¿no? Entonces era como copia hasta que te lo creas. Y realmente eso me ayudó mucho porque era como entender que todo el mundo empieza desde cero, bueno, según los karmas y tal, pues no todo el mundo tampoco desde tan cero, ¿no? Sí, pero en Pero bueno, este tú me entiendes plano, que en este contexto, que claro, en podemos este hablar contexto todo así. el mundo empieza desde cero, entonces por muy yogi que tuvieras a un profesor o muy sabio, él también ha aprendido, también ha sido y también sigue aprendiendo, ¿no? Y entonces pues aprender de eso y estar entonces tranquilo y también cuando tú transmites algo, hacerlo con la mayor honestidad que puedas y si te preguntan y no lo sabes, pues decir que no lo sabes. Y si te preguntan algo y lo sabes contar de tu forma, pues decir, esta es mi opinión o esta es mi forma de contarlo o lo veo de esta forma. Y estar abiertos a Mm, que hay otras opiniones, otros puntos de vista, que igual estás equivocado, ¿no? Según tu experiencia, pues es esto. Y entonces ahí ya yo estoy súper tranquila porque al final cuando exponiéndolo desde ese punto de vista ves que ayudas a alguien, les estás ayudando entonces de verdad. O sea, ujú. estás Claro. actuando desde tu esencia y siendo real, ¿no? Y entonces Mm, no hay ningún problema. Yo, por ejemplo, también cuando, por ejemplo, me animé a hacer formaciones, pues lo mismo, ¿no? Yo, por ejemplo, la parte de filosofía no la quería ni tocar. Ahora de repente a veces entro en algunas cosas de filosofía porque me encantan y ya las he entendido, ya las he integrado y ya las puedo hablar de ello, pero es un proceso súper hacia adentro, o sea, súper experiencial, no es ujú. como algo intelectual que tú aprendes en un libro y lo puedes Exacto. decir a alguien, o sea, es algo Ujú. que tú lo puedes contar desde haberlo experimentado. Y pues lo mismo con eso, ¿no? Imagínate, pues hay muchísima inseguridad pero digo, bueno, voy a enseñar lo que yo sé, lo que a mí me ha enseñado y al final sabiendo que esta persona a lo mejor va a estar exactamente igual dentro de 10 años, pero yo he empezado 10 años antes. Y lo mismo, pues, por ejemplo, cuando hago algún curso pues con Aren o lo que sea, ¿no? Y digo, jo, y le admiro muchísimo y digo, ¿cuánto sabe tal?
Pero también digo, qué bien cómo lo expone de forma tan objetiva y tan terrenal, ¿no? Y como que me hace sentir tranquila también, decir, oye, pues yo también lo puedo aprender Claro. y ya está, todos estamos como en ese proceso, ¿no? Ujú, De... ujú. Sí, yo opino igual que en cuanto a lo del síndrome del impostor, es hacer. O sea, bueno, pues Mm, lo hago con miedo o con vergüenza o con corte, pero conectar con eso que uno comparte. A mí ahora me pasa, por ejemplo, con que desde hace, pues eso que te contaba antes, 2 o 3 años, que empiezo a ayudar a personas con la parte de marketing y emprendimiento y que dices, bueno, hay veces que dices, pues no sé, y quizá no tengo suficiente autoridad para hacer esto. Bueno, pero yo, ¿no? Explicas lo que sabes, lo que sí, a ti te ha funcionado, lo que has entendido y también confiar que las claro, personas que llegan a ti son las personas a las que puedes ayudar. claro, Entonces, bueno, y que claro. los dos vais a ir evolucionando y aprendiendo con el tiempo. Ujú. Ah, Hablando un poco así del recorrido y de la mentalidad, ¿cuán, ¿cuán importante crees tú que es trabajar también este aspecto de pues la parte más mental o emocional a la hora de llevar adelante y de liderar un proyecto? Pues la parte esta, pues de mentalidad, del merecimiento, la autoconfianza. ¿Cómo lo has vivido tú esto? Eh, Creo que es muy importante y, por ejemplo, al principio, bueno, pues imagínate, ¿no? En mi caso, empiezas de repente montas una sala de yoga, de repente una página web con clases y todo un trabajo detrás, ¿no? Que hay un montón de trabajo ahí que no se ve. Para mí es muy importante como cada día dar un paso atrás, que es como esa parte de meditación, de observación, de estoy donde quiero estar, tengo que hacer algún cambio, porque cuando vas como sin pensar, por lo menos a mí me pasa que me he ido comprometiendo o no sabiendo decir que no a cosas y de repente estando en un lugar donde no quiero estar. Entonces creo que eso es súper importante dar un paso atrás y a veces ese paso atrás te cuesta años dar. Te pongo el ejemplo. Yo, por ejemplo, cuando quería cerrar el centro de yoga, lo tenía súper claro un año antes de cerrarlo. En cambio, me costó cerrarlo mucho tiempo, sobre todo porque, pues por todo lo que el tinglao que había liado y porque tenía que enfrentarme a personas que me enfrentaba y me decían que no, no lo hagas. Por ejemplo, en ese caso mi marido, ¿no? Que me decía, ¿cómo lo vas a cerrar? Si va fenomenal, no sé qué, tal. Luego también a los profesores pues les tenía que decir que no. Eso no me costaba tanto porque en realidad lo pensaba como, oye, le doy 2 clases a la semana o 3, pues tampoco, ¿sabes? No es que les estuviera dejando. Sí, sí, sí. Bueno, también, por ejemplo, tenía una amiga mía, muy amiga, que era la que gestionaba todo, pues ella también le iba a dejar sin trabajo. Pero son cosas que pasan y al final creo que las personas, cada uno somos responsables de nuestra vida y no de las de los demás. O sea, al final la Exacto. circunstancia cambia y tú no puedes seguir porque tengas que, al final. Claro, claro. Y para mí es como esa parte de dar un paso atrás cada día y decir, quiero estar aquí y de cada cosa, por ejemplo, yo ahora, cada cosa que hago, la pienso muy bien porque me hago responsable de ella y entonces, por ejemplo, cuando me dicen, ¿por qué no das clases ahora en directo? No sé qué que antes tenía. Clases en directo, abres un centro de yoga, tal, digo, es lo que quiero, es lo que puedo, es mi prioridad. O sea, yo ahora mismo tengo 3 hijos, quiero Claro, estar con ellos. O sea, no puedo montar un centro de yoga y luego estar quejándome de no estar con ellos. claro. Entonces tengo que renunciar a muchas cosas que me gustaría, me encantaría, claro que sí. Mm, mm. Pero he elegido tener 3 hijos y esa es mi prioridad ahora mismo. Claro, 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 Entonces, ese balance y luego también poder vivir de tu trabajo, claro, claro, porque si también lo pienso, si tuviera dinero, pues a lo mejor ahora mismo me dedicaría unos años a no hacer nada de trabajo claro, o a hacer clases benéficas, sí, qué bonito, ¿no? Pero no tengo ningún compromiso, ¿no? claro. Sí, sí, bueno, es Entonces, siempre encontrar ese punto de madurez que a veces
a uno mismo le cuesta y decir, a ver, porque requiere mucha madurez y mucho entendimiento, y decir, a ver, un momento, pero yo estoy donde quiero estar, sí. ¿A qué le doy prioridad ahora? Pues ser coherente, ¿no? Y encontrar Creo que ese eso es súper balance. importante, porque Mm, yo me encuentro a personas, pero que con 20 años, o sea, es que da igual, con 20 años sin ningún tipo de, entre comillas, responsabilidad, ¿no? De a lo mejor no tienen ni su propia casa o hijos ni nada y ya están estresados porque me lo cuentan. Es que tengo claro, muchísimo estrés porque acabo de empezar mi trabajo, porque tengo que estar no sé qué, tengo que estar hasta tal hora. Y creo que es desde ahí, desde donde hay que trabajarlo, porque es que para mí es una conversación súper habitual y casi todo el mundo contesta lo mismo y es como que todo el mundo está súper liado, todo el mundo está hasta arriba, nadie tiene tiempo, menos de dedicarse a sí mismo, ni a yoga, ni a meditación que me sí, estás contando. Todo el mundo está súper estresado, pero todo el mundo tiene, por lo menos ya a mi edad, hernias, ansiedad, estrés, le está cayendo el pelo, comen mal. Y digo, joder, qué pena que no nos demos cuenta de forma, habiéndolo pensado, habiéndolo meditado, habiendo dado un paso atrás y que sea nuestro cuerpo el que nos lo tenga que decir ya cuando a lo mejor ya no es el momento en el que se pueda revertir, ¿no? Con una sí, enfermedad o cosas así, porque me lo estoy encontrando ahora mismo con mi edad, con personas de aproximadamente 40 años, ¿no? De repente un cáncer y cosas así que digo, ostras, qué fuerte. sí, sí, sí. Y qué lástima, pues eso, no estar aprovechando el tiempo para cuidarte o para hacer cosas que te hacen bien o que te hacen Sí. vibrar por dentro, ¿no? Sí, Eh, porque dices, a dónde quieres ir? Y cuando empiezas esa conversación, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Empiezas esa conversación y luego al final todo el mundo te dice, pues realmente es para vivir al final una vida sencilla, en la que tampoco necesito tanto, pero entonces ¿para qué te estás complicando ahora tanto? No hace falta claro, ir hasta tan arriba, porque luego lo que quieres es volver abajo. claro, Entonces, es como la pescadilla que se muerde la cola y vivimos en una sociedad en la que es tan importante la productividad, tal, no sé qué, pero todo el mundo le echa la culpa a la sociedad, pues que la sociedad eres tú, claro, soy yo, exacto, mi jefe, tú eres el jefe de la gente. O claro. sea, porque nos engañamos tanto, ¿no? De como quitar, para mí es, el yoga para mí es hacerte responsable. Eso dice mucho Sadhguru también, ¿no? Mm, La responsabilidad es nuestra capacidad de responder ante aquello que pasa a nuestro alrededor, ¿no? Y mm. tal cual. Eh, Siguiendo con el tema de tu trayectoria, cuando miras hacia atrás, ¿qué errores dirías que así significativos y que se puedan compartir que has cometido en esta faceta de emprendedora, digamos? ¿Cómo los superaste y qué cambiaste a partir de ellos? Pues por ejemplo, mi error. Mm, por ejemplo, en el momento ese que te decía de cerrar el centro de yoga, tal, que estuve como un año hasta que lo cerré, pues fue una frase de hecho de Ale, que hablando con Ale Estrada, que le dije, "Jo, es que tengo un montón de ansiedad con esto, tal, es que lo quiero cerrar, pero no sé por qué no lo hago, tal". Y ella me dijo, le estás dando tu poder a tu marido. Y dije, es verdad. ¿Por qué? ¿Por qué lo estás haciendo? Porque no te estás haciendo responsable tú, si es tu negocio, no es el suyo. Mm, Le mm. estás dando tu poder. Y ahí se lo quité. Claro, porque le daba mi poder y encima le echaba la culpa a él. Y digo, no es que es mi responsabilidad, Claro. te lo estoy dando. Entonces, por ejemplo, ahí, porque si lo hubiera cerrado antes, me hubiera ahorrado mucho, ¿no? Pero al final hasta perdí dinero, ¿no? Y Mm, digo, joder, un mm. negocio que te va bien hasta llegar al punto de tener que estar perdiendo dinero para cerrarlo, cuando yo ya sabía que no desde hace más tiempo y lo tenía Ya. claro, ¿no? Luego también otra cosa de errores, pues eso, al final, ¿qué me ocurrió con eso? Que cuando estuve arrastrando un año un negocio, yo me quité de en medio. Entonces, pues cuando tú te quitas de en medio, pasan cosas, porque hay gente, yo tenía como 10 profes. Entonces,
pues al final no estás ahí presente, dices, es mi negocio, pero es como si yo, esto no fuera conmigo, ¿no? Mm, Pero bueno, eso, por ejemplo, cuando antes de cerrar, como que decidí cerrar el capítulo para todo el mundo, ¿no? Y hablar con todo el mundo, con el que había sentido que a lo mejor no había habido toda la comunicación que se hubiese necesitado. Y bueno, como que cerrar bien las cosas, ¿no? En ese ujú, sentido, como mm, que me quedé ahí tranquila. mm. Y, y así más errores. Yo creo que al final es eso, es como cuando de repente te lías demasiado, Ya. para mí. O Mm, sea, no pensar a lo mejor cosas que decides y decir, venga, sí, echar para atrás ujú. Bueno, lo que antes. O decías sea, antes creo que de todo ahora plantearte, meditarlo antes, meditarlo mm, antes, meditarlo mm, antes. mm. Lo que comentabas antes de, bueno, pero esto es lo que quiero, a dónde me lleva, ¿no? Pero Claro, bueno, esto porque de también cara es... afuera, Mm, de cara a la galería es muy bonito, es como, todo el mundo era como, ay, tienes un centro de yoga, qué guay, tienes 300 alumnos, tienes las clases petadas, tal. Pero digo, ya, pues que yo no quiero vivir en Madrid, me mm, quiero ir. Tengo una niña que voy y vuelvo, o sea, yo vivía en un piso, pero así de igual 40 metros o 30, era enano, justo encima de clase. mm, mm. Y me iba con mi hija en el pecho, que estuve 2 años ahí, que yo no dormía. Digo, estoy aquí sosteniendo una cosa que es que no tiene sentido para mí si yo no quiero vivir en Madrid. Claro, sí, 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 sí. Ni quiero, ni soy, ni quiero, porque a mí también hasta me decían, y me lo ofrecieron gente y tal, y ahí me alegro de haber dicho que no, montar franquicias, más gente que quería ser socia conmigo, tal, y montar, y vamos a hacer esto súper grande, tal, y ahí gracias a ellos dije, no quiero. Mm, Yo no quiero montar franquicias, ni quiero ser o sea, yo no soy empresaria, no tengo esa mentalidad empresaria. Si luego surge que monte una empresa, como ha surgido con The Class, por ejemplo, ahora todo online, porque me gusta el yoga, me dedico al yoga y ha surgido así y me va bien, fenomenal, pero no es el objetivo como mm. montar una franquicia, es como no. Claro. El Em, yoga es algo como súper de tú a tú, ¿no? Súper personal, o sea, es otra historia, no tiene nada que ver. mm. A la hora de decir, bueno, pues yo sé que quiero dar clases de yoga, que quiero vivir de esto, que antes, como lo has mencionado al principio de la conversación, ¿qué pasos dirías o aconsejarías a alguien que dice, bueno, yo quiero tomarme esto un poco más en serio y no estar como una peonza yendo de estudio en estudio, dando mil clases y demás y montarme mi cosa? ¿Qué, Vale. qué consideras tú que es importante? Y bueno, ¿cuál sería tu punto de vista o tus consejos? Pues, bueno, así como frase, fluye pero ten un plan, me parece importante. Entonces, todo el mundo lo ha escuchado, ¿no? El business plan, que es como, ¿qué es Mm, eso? mm, Pues lo miras en internet y lo haces como quieras, pero tienes que hacerlo, tienes que escribir cuál es tu propósito, ¿no? ¿Qué quieres hacer? Entonces, mm, también creo que es importante primero saber si donde estás tiene sentido que estés. Por ejemplo, que eso hablan como del Ikigai, ¿no? No sé si lo has escuchado alguna vez, sí, pues que tienes que sí, sí, sí. dedicarte a algo que se te dé bien, que creas que la gente te va a pagar por ello, que estés haciendo como un bien a la sociedad. Entonces, eso si se cumple, pues genial, pero tienes que saber si, por ejemplo, quieres ser profesor de yoga, pero el yoga en realidad sí, porque está de moda, pero en realidad tampoco es que me guste mucho. Bueno, pues no, ¿no? O sea, al final, primero, de verdad, ¿es lo que quieres hacer? ¿Te gusta? ¿Te encanta? ¿Te apasiona? Venga, genial. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres dar clases de yoga? ¿Quieres tener una tienda? ¿Quieres, o sea, un poco cuál es el objetivo? ¿Dónde estás ahora mismo? Pues estoy ahí trabajando, soy abogada, tengo estos gastos, tengo hijos, tal. Cuáles son los pasos que tengo que hacer para llegar a donde quiero estar? Por ejemplo, quiero montar un centro de yoga y dar clases de yoga. Vale, fenomenal. ¿Qué tengo que hacer? Entonces creo que es súper importante, por muy yogi que seas, ver que estamos en una sociedad, ¿no? Y entonces al final, ¿cuáles son los canales de comunicación? Pues al final las redes sociales, una página web, un blog. Por ejemplo, yo mi primer
yo hice la página web y tal, y yo al principio, a mí, Tommy, mi marido, me decía, Lucía, tienes que escribir un blog, y yo, ¿qué? Pero, ¿y qué voy a contar? Pues tienes que hablar de tu viaje de yoga, tal, que vas a empezar a hacer clases de yoga", y yo, pero si no sé nada, en plan, pero ¿y a quién se lo voy a mandar? No Claro, tengo contactos. Y me dice, tú cógete todo tu correo, los contactos que haya en tu correo y se lo mandas a ellos. Y digo, pero si son los de abogados, de seguros, de tal. Digo, qué vergüenza, pero ¿cómo se lo mandas? Bueno, pues lo hice. Con una vergüenza, digo, qué vergüenza. Pues si sí, tienes sí, sí, vergüenza, es donde tienes que hacerlo. claro. Entonces lo escribí, mi viaje yogi, inicio de mi viaje yogi, me acuerdo que se llamaba. Nada, os quiero contar que he decidido cambiar de rumbo. Voy a dedicarme al yoga, tal, a ver qué tal, no sé qué, os voy a ir contando. La verdad que no tengo ni idea, pero lo conté como real, ¿no? Y me contestó mucha gente. Ánimo, tal, qué guay, o a lo mejor se reirían otros, yo qué sé, Sí, pero me dio sí. mucha vergüenza mandarlo. Y luego, Y por que seguro ejemplo, que hay también gente yo, que todavía te sigue sí, desde sí, la hay gente que época, me dice, claro. joder, Sí, desde hace sí, sí. muchísimos años, Lucía, es que tuvieras hijos, no sé qué tal, y Sí, sí, digo, sí. qué gracia, ¿no? Ah, pues me inspiraste con esto, tal. Y, yo, "Ah". Y luego, con eso, por ejemplo, yo tampoco tenía redes sociales. Yo era totalmente, no quería nunca ni Facebook, ni Instagram, ni nada, ni YouTube, ni nada. Y ahí también mi marido, Lucía, el yoga al final es algo visual, una postura, un no sé qué. Tienes que tener redes sociales, tienes que elegir cuáles. También eso, elegir qué redes sociales tienen sentido con tu negocio y hacerlo. Yo me acuerdo de mi primera foto, que me acuerdo de que era la postura del perro boca abajo, que me acordaré toda la vida. Igual hice la foto 20 veces. Ya. ¡Qué vergüenza! Pero si es que ni me sale bien, no puedo estirar bien las piernas. Pum, la mandé con una frase abajo de Buda. Digo, qué vergüenza, si es que no sé ni si esto tiene sentido. O sea, horrible, patético, me sentía patética. Y nada, y poco a poco, pues compartiendo desde un punto como más real. Es verdad que las redes sociales al final, pues depende cómo las mires, tienen una parte muy real y otra real, porque al final cada uno obviamente pues muestra lo que quiere o lo que le Ujú. interesa. Y también hay una Pero parte que también, uno no controla, que es lo que la persona que está viendo sí, eso proyecta. claro, Porque ¿cómo le va a llegar al otro? claro, que tú Sí, publiques un día una foto con tus hijos sonriente, no significa que no haya momentos de crisis o de... Lo que pasa es claro, que el público muchas sí, veces pues proyecta y dice, oh, qué vida ideal. Dices, sí, bueno, esto es una parte, sí. pero... Claro, pero eso es lo mismo que pasa en una clase de yoga. O sea, al final, por ejemplo, que es un miedo que tienen muchos profesores de si la clase se va a adaptar a todo el mundo, si voy a cumplir con las expectativas y no sé qué. Digo, es que tú puedes controlar, ni siquiera controlar, ¿no? Pero tú puedes estar dentro de tu proceso, dentro de tu momento, pero el de los demás no. O sea, al final, Mm, mm, si una persona decide ir a tu clase, también es porque ha pues, depositado una confianza en ti, lo mismo que si deciden seguirte, ¿no? O sea, de forma claro, más superficial, pero también es así. Entonces, a mí, gracias a Dios, lo que el resto pueda concluir de lo que yo haga es una cosa que tampoco me afecta como demasiado, porque, bueno, es verdad que alguna vez alguien se ha metido en algo, tal, pero bueno, pues, a veces lo que me dan ganas es de decir, pues mira, ¿sabes qué? Que no voy a subir nada, ¿sabes? Porque digo, "Joder, con lo que cuesta, con el trabajo que es, con el tiempo que es, dices, para que luego un idiota te diga no sé mm, qué, que mm. dices, ya ves tú, si yo tampoco es que me esté metiendo con nadie, ni estoy, ¿sabes? Pero También bueno, es siempre hay verdad que gente que se quizá siente un ofendida. idiota, sí, que un idiota te dice, pero hay muchas otras No, personas con claro, las que total, total, conectas total, y que total, encuentran en tu contenido pues una motivación, una inspiración y demás. Entonces, total. Y para mí es una herramienta, o sea, al final mm, o sea, pues sí, me gustaría que no tener que utilizarla y es verdad que yo me esfuerzo por subir cosas y tal y siempre pienso que podría hacerlo mejor, que podría hacerlo más no sé qué, que cuando no tenía hijos pues hacía vídeos más chulos, no sé qué, pero digo, mira, pues, hasta dónde puedo llegar. O sea, exacto, tampoco... sí. Yo hace unos días lo hablábamos con Naren, que es como, bueno, si uno lo ve en las redes, en este caso Instagram, que es como la red reina,
Bueno, y ahora es Pues eso, TikTok. Y digo, ya bueno, TikTok ni me lo también, voy a, no sí, lo sí, voy a sí, abrir. sí, Tienes sí, que ya es hacer TikTok como, y digo, TikTok no, no sí. lo voy a hacer. Ya me he Pero quedado bueno, un paso. sea Instagram o TikTok, pero si tú lo ves como que es una herramienta para tu trabajo, pues en la medida que sea sostenible, pues la usas y la tienes que usar jugando a sus reglas. Eso es el tema, pero entonces, si no, entonces no la uses, pero digamos No, que si claro. uno tiene muy claro la intención o el propósito que tiene cuando está utilizando eso, pues le quita un poco de carga, digamos, emocional. Pero Mm, sí, sí. Te quería preguntar, estamos en un momento en que, bueno, ya llevamos bastantes años que el yoga está de moda, que abundan las formaciones y que en un punto claro, es relativamente fácil convertirse en profesor de yoga porque pues haces una forma, luego la responsabilidad de cada uno, pero haces una formación de yoga y ya puedes dar clase. ¿Esto qué pasa? Que hay muchísimos profesores de yoga y yo me encuentro ujú. con muchas personas, profes de yoga, que dicen, es que el mercado está saturado, como no es posible que te vaya bien, no es posible que si tienes una escuela te vaya bien. Ese no ha sido tu caso. Cuéntame un poco cómo es tu punto de vista al respecto. Mira, yo pienso que en todas las profesiones, si hay un buen profesional detrás, hay personas a las que puedas ayudar, siempre. O sea, Mm, lo de que mm. está saturado, eso no lo creo para nada. Al revés, creo que hacen falta tanto, tanto, tanto el yoga que ojalá esté saturado. Y Sí. siempre digo, si está de moda, pues qué bien que esté de moda. Es verdad que yo, por ejemplo, que hice muchos cursos con Aren, ¿no? Y él también lo cuenta y tal. ¿Qué prefieres? ¿El yoga de antes tradicional o el yoga de ahora como más moderno, más flexible, que se adapta a todo el mundo, que hay tantos estilos de yoga, pero por otro lado hay más gente que lo conoce, pero ¿de qué forma lo conocen? Yo también pienso que es como todo, o sea, según la intensidad de hasta dónde te toque el yoga, o sea, habrá gente que diga, yoga pilates, venga, pues me meto a yoga o a pilates porque me suena mejor la palabra, yo qué sé, y ya está, punto. Ujú, ujú. Y siempre creo que al final es como un poco, o sea, todo creo que te entra desde la parte más densa a luego la más sutil, o sea, al final, a mí, por ejemplo, hay veces que me decían, sí, yo quiero hacer yoga porque es que quiero tonificar los glúteos, no sé qué, y te entra como la risa un poco, pero en realidad dices, ¿por qué no? Pues genial, venga, sí. Ujú. Y luego es verdad que a casi todo el mundo que le da la oportunidad, de repente dicen, ostras, wow, no me lo creo lo que era el yoga realmente. Mm, Flipo, ujú. pero claro, ¿por qué, ¿por qué piensas que lo van a saber desde el principio? Pues no, porque oye, ella solo quería fortalecer sus glúteos. Pues Claro, genial, igual que no en el pasa momento en nada. que tú empezaste a practicar, pues quizá no querías fortalecer tus glúteos, pero querías otras cosas. O querías, bueno, a ver esto qué es, ¿no? Y Bueno, resulta que a mí es verdad que me encontraste. llamaba tal, Mm, el gimnasio y tal, como que nunca me ha gustado. No sé, fue como algo como muy, que lo sentía muy de dentro y cada palabra que decía un profesor como que me emocionaba. O sea, era como algo que de repente había encontrado como un speech que me sonaba demasiado profundo y demasiado bien. Y decía, ¿esto qué como es? que que hay veces que pasa, ¿no? Que dices, Como ostras, si lo hubiera vivido esto. antes. Sí, esto yo ya lo creía, pero no lo sabía explicar, ¿no? Como Total, me pero resuena además demasiado. en todos los sentidos, en la Ya. parte de física, en la parte espiritual, en cada vez que yo, por ejemplo, con Arena hago un curso, una formación, digo, es que la volvería a repetir otra vez, otra vez, otra vez, a tenerlo en bucle, porque con Aren, por ejemplo, con Óscar Montero también he hecho muchas formaciones, eh, con varios maestros que me gusta escuchar y digo, "Jo, es que resuena muchísimo en mí, me Mm, encanta y cuando lo comparto con los demás, lo comparto desde la experiencia que yo tengo, da igual la que sea, pero al final como es real, claro. las personas de repente dicen, jo, es que yo también de repente me he revolucionado, es que es brutal, porque ¿cómo podemos vivir tan fuera de nuestra Mm, esencia, tan mm. fuera? Bueno, eso cuando lo Entonces al final compartes desde eso, tu entendimiento.
a la persona le toca, porque estás hablando desde tu Claro. corazón, digamos. Entonces al final eso que se haya expandido tanto, que si redes sociales, que si tal, pero al final las redes sociales te ayudan a que llegas a gente que no llegarías de otra forma, no te conocerían de otra forma y oye, les ha llamado la atención pues el legging que tenías a lo mejor o yo qué sé, Sí, cualquier o me da sí, sí, igual, sí. o que tenías un centro de yoga en Madrid y fui a una clase contigo o lo que sea, y luego es eso, pues que al final yo digo, sí, está de moda o muchos profes, pero yo estoy tan convencida de que hace falta tanto, 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 que es que a mí hasta me lo decían, me acuerdo una vez que hasta una alumna me lo dijo, me dijo, Lucía, ¿a ti no te da como cosa como que tú estás enseñando a gente y les estás enseñando como cosas que tú te has currado un montón, recopilar toda esa información para que luego otro lo haga igual y tal? Y digo, pues me hace muy feliz en realidad, porque digo, qué bien que yo pueda ayudar a que esa persona, Mm, si ha recopilado esa información y le ha gustado y la quiera volver a compartir, me parece un súper honor, ¿no? mm, Poder dejar mm. ese legado, sea pequeño o grande, de haber transformado, aunque sea a alguien y que se haya como hecho ese, no sé, o sea, me parece genial, ¿no? Bueno, eso también es un síntoma de mentalidad abundante, ¿no? Esto que se dice de, pues si te copian es que estás creando un impacto, ¿no? Es positivo, así que es buena Claro. señal. Sí, sí, en esto, yo que soy muy de hacer encuestas a mis alumnos, a Sí, las personas que me eso, To- siguen, como Tommy, para... eso Tommy también. ¿Qué te ha y gustado? sí, y por lo que decías de, ¿no? que vienen a practicar para tener los glúteos firmes, pues siempre me acuerdo de, pero es que me ha pasado siempre de preguntar, ¿tú por qué quieres empezar yoga? ¿O por qué empiezas yoga? Y pues eso, o los glúteos, o porque me duele la espalda, o por reducir el estrés. Y al cabo de un tiempo, y esto me pasa mucho con alumnos particulares, pues que tienes más relación directa y los sigues más, y que te dicen, y les preguntas, oye, y después de, no sé, llevas un año, meses, años practicando yoga, ¿qué te aporta? Pues que me tomo las cosas de otra manera o encuentro, no sé, que le doy menos importancia a las cosas, a los pequeños detalles o que me altero menos ante determinadas situaciones. Dices, ostras, pues ya solo Mm, por eso vale un montón la pena, ¿no? Que hayas claro, descubierto esta 100%. práctica. Mm. Cuéntanos, porque para no alargarnos más, podríamos ya terminar aquí la conversación. Cuéntanos solamente en tu estudio online, cómo funciona, qué tipo de clases tienes, funciona por suscripción, qué podemos encontrar ahí. Pues son clases, tenemos como unas 400 clases grabadas, desde 30 minutos hasta 1 hora y media, y tenemos un calendario personalizado, que eso es como la herramienta así como que más valor tiene, porque cuando das una clase de yoga es como que no sabes por qué clase empezar Claro, o qué hacer o cómo continuar, entonces pues te personaliza, ¿no? La experiencia, pues si tienes un nivel o un estilo de yoga o unas horas determinadas a la semana que quieras practicar y demás, entonces te crea un calendario y está pues es como inteligente, ¿no? Pues que si un día no haces una clase te pasa a la siguiente, tal, pues ujú, todo eso. ujú. Y hay varios profes de varios estilos de yoga, entre ellos estoy yo. Y nada, luego tenemos una tienda de esterillas, que ahora mismo no tenemos esterillas, pero ahí está, porque se nos han acabado. Tenemos formación para profes y, y un blog en el que ahora mismo mi marido de hecho está contando su viaje hacia adentro, que es muy curioso porque me hace mucha gracia porque está investigando sobre los Yoga Sutras, Mira, entonces contándolos desde su experiencia, ¿no? Que al final digo, pues mira, me parece bien, ¿no? Porque me decía, qué vergüenza, ¿cómo puedo hacer esto tal? Y digo, si lo cuentas desde dentro de ti como claro, una persona que quiere investigar más, ya está, ¿por qué no? claro, Cuéntalo, claro, a ver qué claro. tal. Y que es tu Sí, entendimiento ahora y que quizá en 3 años pues va a ser distinto, pero ahora es así. total, Vuelve un total. poco el ciclo, ¿no? Porque Así que empezaste nada, tú, él te insistió con el blog, empezaste tú desde, total, uy, ¿yo ahora qué cuento? Y muy ahora está él curioso. en ello.
Es muy curioso. Entonces ahí estamos trabajando, estamos él y yo y tenemos un programador más. Ujú. Bueno, con Somos el los tres. online es importante tener la herramienta fundamental que Estamos funcione los bien. tres ahí full time y nada, contentos. La gente nos da bastante buen feedback y con miras a un futuro a lo mejor tener algo presencial me gustaría mucho, pero con equilibrio, Ujú. entre el equilibrio ahí. Bueno, pues ya sabéis, para las personas que nos estáis viendo, si nos estáis viendo en YouTube, pues podéis cotillear el canal de YouTube de Lucía y para las Mm, clases de classyoga.com, ¿verdad? mm, El sí, estudio. Bueno, dejo el enlace aquí abajo y nada, pues agradecerte muchísimo, Lucía, tu tiempo, tu a ti. honestidad y tu disponibilidad para abrirte y contarnos tu experiencia en este camino de emprendedora, madre, profesora de yoga, pareja y ser humano. Así que Muchas gracias a ti, Hansi. muchas gracias. Y a las personas que nos estáis viendo, muchas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el próximo. Namaste. Eres profe de yoga, terapeuta o das entrenamientos y quieres que tu proyecto se convierta en un emprendimiento sostenible y rentable, necesitas herramientas. Descúbrelas en Mentoría OM, el programa que te enseñará las estrategias de marketing, comunicación y ventas que mejor resuenan contigo y tus valores. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Suscríbete al canal, dale a la mano y a la campanita para no perderte nada y te mando un abrazo. Nos vemos en el próximo.